guía didáctica, taller, traslado del paciente traumatizado para cuidados definitivos. Los objetivos: identificar a los pacientes que requieren traslado desde una institución de atención primaria a otra que sea capaz de proveer el nivel necesario de atención en trauma. Iniciar los procedimientos para un traslado seguro utilizando una vía de transporte apropiada. El traslado del paciente traumatizado depende de las lesiones que esté presente y de los recursos locales para manejar el caso. La decisión sobre qué paciente debe ser trasladado y cuándo ser trasladado depende del juicio médico que esté a cargo. Si el tratamiento definitivo no puede ser suministrado en un hospital local, el paciente debe ser trasladado a un hospital que cuente con los recursos y las capacidades para su tratamiento. Clasificación y tipos de transporte sanitario. Con el fin de precisar el ámbito de acción se presentan las siguientes definiciones. Según el objetivo del transporte. Transporte primario. Es el traslado que se realiza desde el sitio de ocurrencia del evento hasta un centro de atención inicial. Transporte secundario. Es el traslado que se realiza desde un centro asistencial hasta otro centro o sitio con el fin de completar el proceso de atención definitiva. Transporte terciario o intrahospitalario es el que se realiza dentro del propio hospital. Según el medio de transporte utilizado. Transporte terrestre, ambulancia. Transporte aéreo, helicópteros o avión sanitario. Transporte marítimo, lanchas rápidas, barco hospital. De acuerdo a la distancia a recorrer, habrá que preferir uno u otro medio de transporte. Distancias menores a 150 km se recomiendan ambulancias terrestres. Distancias entre 150 y 300 km, el transporte es el helicóptero sanitario. Distancias entre 300 a 1000 km se hace recomendable el uso de avión sanitario. Para determinadas circunstancias especiales se deja el barco o ferrocarril. Según la situación vital del enfermo. Transporte de emergencia. Debe realizarse de inmediato. Tiene prioridad absoluta. Transporte urgente. Puede demorarse minutos u horas. Se trata de pacientes con posible riesgo vital. Transporte demorable. Se puede programar el transporte. No requiere asistencia sanitaria. Según el grado de medicalización del sistema de transporte. Ambulancias no asistenciales. Sin dotación para asistencia sanitaria, utilizadas para transportar pacientes en camilla. Ambulancias asistenciales, preparadas para asistencia sanitaria en ruta. Fisiología del transporte sanitario. Movilizar un paciente, ya sea en medio terrestre o aéreo, conlleva unos cambios fisiológicos que se producen por efectos gravitacionales, aceleración-desaceleración, alteraciones de la PIC, descenso de la presión arterial y aumento de la frecuencia cardíaca hasta malestar general y cuadros vagales. Vibraciones. Cambios en la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, así como dolor en los puntos de apoyo. Ruidos. Fenómenos de ansiedad, agitación o descarga vegetativa. Temperatura. Hipotermia, hipertermia. Cinetosis. Vómitos, náuseas y falta de equilibrio. Altura. Aumento del gasto cardíaco, hiperventilación refleja, alcalosis respiratoria, tetania e inconsciencia. Criterios para determinar la necesidad de trasladar al paciente. Capacidad del equipo médico. Es de suma importancia que los médicos valoren sus propias capacidades y limitaciones, incluyendo a la institución de salud. Esto con la finalidad de hacer una rápida diferenciación entre los pacientes que pueden ser atendidos con seguridad en el hospital local y los que requieren un traslado para cuidados definitivos. Tiempo oportuno para el traslado. ¿Cuándo debo trasladar al paciente? El traslado de un hospital a otro va a variar, dependiendo de la distancia entre los hospitales, la disponibilidad de recursos, circunstancias de la institución local y de las intervenciones previas para enviar a un paciente de manera segura. Importante. La evolución del paciente está directamente relacionada con el tiempo transcurrido entre la lesión y el adecuado tratamiento definitivo. El tiempo en escena debe ser mínimo. El paciente debe ser trasladado no a la institución más cercana, sino al centro de trauma más cercano. Además, debe suministrarse información al hospital de destino para que todo lo necesario esté preparado para recibir al paciente y minimizar el tiempo de atención hasta el control definitivo de sus lesiones. Peligro. Retrasar el traslado por pruebas diagnósticas que no cambiarán la necesidad de traslado y solo retrasarán el tratamiento definitivo. En el siguiente cuadro podemos comparar el tiempo invertido entre la ocurrencia del trauma y el cuidado definitivo de la víctima, entre un hospital capacitado y un hospital no capacitado. Debido a que el hospital no capacitado no podrá prestar una atención adecuada al paciente, esto llevará a un retraso en el tratamiento definitivo de sus lesiones, lo cual puede poner en peligro la vida del paciente. Factores de traslado. ¿A quién debo trasladar? Para determinar qué pacientes necesitan un nivel de atención mayor, es recomendable utilizar ciertos parámetros. Entre ellos tenemos índices fisiológicos, mecanismos y patrones de lesión, historia del evento traumático. Estos parámetros nos permiten decidir qué pacientes estables serían beneficiarios del traslado.
Existen circunstancias clínicas que ameritan un traslado interhospitalario cuando las necesidades del paciente exceden los recursos disponibles. Entre las categorías tenemos sistema nervioso central, tórax, pelvis-abdomen, extremidades, lesiones multisistémicas, factores de morbilidad concomitante, deterioro secundario, es decir, secuelas tardías. Importante, estos criterios son flexibles y se debe tener en cuenta las circunstancias locales. Para mayor información, revisar guía de traslado. Los médicos deben reconocer que existen condiciones que pueden alterar la percepción del dolor y enmascarar hallazgos significativos del examen físico. Por ejemplo, la alteración en la capacidad de respuesta puede estar relacionada con el alcohol y las drogas, y la muerte de otro individuo involucrado en el mismo accidente sugiere la posibilidad de lesiones ocultas severas en los sobrevivientes. Importante, es indispensable realizar una evaluación cuidadosa y exhaustiva en estos casos, aún en ausencia de signos obvios de lesiones graves. Modos de traslado. ¿Cómo debo trasladar al paciente? Se debe escoger el medio de transporte más adecuado para el traslado del paciente, teniendo en cuenta que lo importante es no hacer más daño. A la hora de escoger el medio de transporte, debemos considerar factores locales como disponibilidad, geografía, costo y condiciones del clima. Para identificar a los pacientes gravemente lesionados que deben ser transportados a un centro de trauma, utilizamos el triaje prehospitalario de trauma. Este triaje puede ser aplicado en 3 oportunidades. Primero, en el sitio del accidente, para seleccionar a qué centro de atención se trasladará al paciente. Segundo, cuando se recibe un paciente traumatizado en un primer o segundo nivel. Y tercero, cuando se está en un centro de trauma o tercer nivel de atención en salud y se recibe un paciente víctima de un trauma para definir si debe ser hospitalizado o puede ser manejado ambulatoriamente. El protocolo de triaje prehospitalario de trauma utiliza los siguientes criterios. Paso 1. Criterio fisiológico. Medir los signos vitales y nivel de conciencia. Trauma score revisado menor a 12. Escala de coma de Glasgow menor a 14. Presión sanguínea sistólica menor a 90. Frecuencia respiratoria de 10 a 29. Si el paciente presenta estas características, llevar a centro de trauma 1 y 2. Si no las presenta, evaluar anatomía de sus lesiones. Paso 2. Criterio anatómico. Todas las heridas penetrantes en cabeza, cuello, torso y en extremidades proximales al hombro y rodilla, tórax inestable, 2 o más fracturas proximales en huesos largos, extremidad aplastada, arrancada o destrozada, amputación cercana a la muñeca o tobillo, fracturas pélvicas, fracturas abiertas o aplastamiento de cráneo, parálisis. Si el paciente presenta estas características, llevar a centro de trauma 1 o 2. Si no las presenta, evaluar mecanismo de lesión e identificar impacto de gran energía. Paso 3. Criterio de mecanismo lesional. Caídas. Adultos 6 metros. Niños 3 metros o 2 a 3 veces la altura del niño. Accidente de coche de alto riesgo. Intrusión 30 centímetros en el sitio del acompañante, 45 en cualquier lugar. Eyección parcial o total del automóvil. Muerte en el mismo compartimiento del pasajero. Telemetría del vehículo consistente con alto riesgo de heridas. Colisión de choque con peatón ciclista arrojado, atropellado o con impacto de 32 km por hora. Y accidente de motocicleta 32 km por hora. Si el paciente presenta estas características, llevar al centro de trauma más cercano 2 o 3. Si no las presenta, evaluar pacientes especiales o consideraciones del sistema. Paso 4. Consideraciones especiales. Edad. Adultos mayores, el riesgo de heridas causantes de muerte traumática crece a partir de los 55 años. Niños. Deberían ser evaluados y hacer triaje con preferencia hacia centros de trauma especializados en pediatría. Anticoagulación y alteraciones del sangrado. Quemados. Sin otro mecanismo de trauma, triaje hacia el centro de quemados. Con otro mecanismo de trauma, triaje al centro de trauma. Herida con extremidad tiempo dependiente, enfermedad renal en última fase que requiere diálisis, embarazo de 20 semanas. Si presenta al paciente estas características, contactar con el centro coordinador de emergencias sanitarias y considerar transporte al centro de trauma o un hospital de referencia específico. Si no las presenta, transporte según protocolo. Importante. Un solo criterio que se cumple en cualquiera de los 4 pasos justifica el traslado del paciente a un centro de trauma. Responsabilidades en el traslado. Médico remitente. ¿Dónde debo enviar al paciente? El médico que refiere al paciente debe consultar con el médico que lo va a recibir, familiarizarse con los medios de transporte, con sus capacidades y los arreglos necesarios para brindar un adecuado tratamiento. Es responsabilidad del médico remitente estabilizar al paciente previo a su traslado a otra institución dentro de sus propias capacidades y de la institución. Importante,
El médico que refiere es el responsable de iniciar el traslado del paciente a la institución receptora. Médico receptor. Debe ser consultado sobre el traslado de cualquier paciente traumatizado. Él debe asegurarse de que la institución esté calificada con la capacidad de recibir al paciente y de acuerdo con el traslado. Si el médico en la institución a la que se propone el traslado no puede aceptar al paciente, estos deben colaborar en la búsqueda de un sitio alternativo donde enviarlo. Peligro. Una comunicación inapropiada o inadecuada entre el personal que remite y el que recibe al paciente puede resultar en una pérdida de información crítica para su asistencia. Servicio de emergencias, buenos días. Hola doctor, buenas tardes, le saluda el doctor Yaroslav. Sí, le llamo para comunicarle que tenemos un paciente que llegó a nuestro hospital por presentar una caída desde una altura de 4 metros, que sufrió una contusión a nivel de la región lumbar. Sí, ¿cómo se encuentra el paciente? El paciente al momento tiene los signos vitales estables. Al examen físico presentó dolor a la palpación a nivel lumbosacro. El paciente no presenta ni alergias ni toma ningún medicamento. El paciente fue encontrado en decúbito lateral por un familiar. ¿Qué se le realizó? ¿Qué se le puso? ¿En qué momento se le puso? Hasta el momento se encuentra en observación y se le colocó una solución salina del 0,9% más 100 miligramos de ketorolaco y tramal. ¿Se realizó algún examen complementario, alguna radiografía? Una RX de pelvis y una RX anteroposterior y lateral de región lumbar. La RX de pelvis no se observó lesión ósea, mientras que la RX de región lumbar presenta una pequeña fractura a nivel de L1. Sí, por lo que tanto se solicita un traslado porque el hospital en el que está ahora no tiene el equipo necesario para hacerle la tomografía y además necesita una valoración por especialista en cirugía de columna vertebral. Perfecto, lo estamos esperando. Ok, estamos en contacto. Hasta luego. Protocolos de traslado. Información del médico remitente. El médico que remite un paciente debe comunicarse con el cirujano o médico a cargo que aceptará al paciente en su hospital. Para ello se debe brindar la siguiente información. Identificación del paciente. Breve relato del incidente, incluyendo datos pertinentes de la fase prehospitalaria. Hallazgos iniciales al llegar al departamento de urgencias. Respuesta del paciente al tratamiento administrado. Información para el personal de traslado. Mantenimiento de la vía aérea. Reemplazo de volumen. Procedimientos especiales que puedan ser necesarios. Calificación revisada de trauma. Procedimientos de reanimación y cualquier cambio que pueda ocurrir durante el traslado. Documentación. Todo paciente debe ser acompañado por una hoja de registro que describa las características del accidente, así como el tratamiento administrado, el estado del paciente al momento de iniciar el traslado y los detalles importantes del examen físico. Recuerde, todo monitoreo y manejo general del paciente debe ser documentado durante el traslado. Manejo del paciente. Previo al traslado. Los pacientes deben ser reanimados y hay que intentar estabilizar su estado lo mejor posible siguiendo la siguiente secuencia. Vía aérea, ventilación, circulación, sistema nervioso central, estudios diagnósticos, heridas y fracturas. Recuerde, la realización de estos procedimientos no debe retrasar el traslado. Durante el traslado. El traslado comienza cuando se tiene al paciente estabilizado, para poder realizar el transporte en las mejores condiciones posibles. Debemos elegir la posición de transporte más adecuada a la patología y situación hemodinámica del paciente. Una vez que tengamos al paciente en la posición ideal, debemos fijar los elementos de sujeción a la camilla y comprobar aquellas medidas que pueden comprometer la seguridad del paciente. El manejo durante el traslado incluye monitorización de signos vitales y oximetría de pulso, apoyo continuo del sistema cardiorrespiratorio, reemplazo continuo de volumen sanguíneo, uso de medicamentos apropiados ordenados por el médico o establecidos en protocolos escritos, comunicación continua con un médico o con el hospital durante el transporte y elaboración de un adecuado registro de eventos durante el traslado. Peligro. Falla en anticipar el deterioro de la condición neurológica o del estado hemodinámico del paciente durante el traslado. Bueno doctor, necesitamos una revaluación del ABCD. Por favor usted encárguese de la vía aérea. Bueno doctor. El paciente está saturando 78, necesita oxígeno. Por favor colóquele la mascarilla a 5 litros de oxígeno por minuto. Yo voy a tomar la presión arterial.
doctor. El paciente está a 90-60 de presión, necesita urgentemente un suero. Por favor, cámbiale el suero y colóquele uno nuevo bien. Ahora vamos a valorar el déficit neurológico. Señor, ¿me escucha? ¿Sabe dónde estamos? En mi casa. Le voy a palpar con estos dos dedos y me dice cuántos puntos siente. Ya. ¿Cuánto Sí. siente? 1, ¿Cuánto siente? 1, ¿Cuánto siente? 2, ¿Cuánto siente? 2. Ya. ¿Siente esto? Sí, ayúdenme. Estoy muriendo. Me duele. Ayúdenme, por favor. Ahora necesitamos exponer el cuerpo. No presenta ninguna lesión. Doctor, el paciente pierde pulso. ¿Pierde el pulso? Sí. Ya, colóquele entonces un vasopresor, colóquele dopamina, 200 miligramos en 5 ml. El pulso está bajo, colóquele por favor. Listo. Ya, muy bien. Necesitamos hacer el registro de los datos del paciente y de lo que hemos hecho durante el traslado. A ver, doctor, dígame, ¿cuánto tiene frecuencia cardíaca? 72 por minuto. Listo. Frecuencia respiratoria, 16 por minuto. ya, presión arterial, 90 sobre 60. ya, muy bien. Ahora, ¿cuánto le hemos colocado de solución salina? 1000 mililitros, doctor. Oxígeno, ¿cuánto? 5 litros. ¿Cuánto de saturación presenta? 78. Transferencia del paciente. Antes de realizar la transferencia se debe realizar un último control del paciente. Una vez en el centro hospitalario de destino hay que realizar el traspaso de información entre los médicos y enfermeros, entregando copias de las hojas de registro y otra documentación del paciente. Se debe garantizar la entrega de los efectos personales del paciente. Por último, la transferencia del paciente termina cuando se encuentra en la cama de un hospital habiendo entregado y explicado al personal sanitario receptor toda la información disponible y dicho personal sanitario se hace responsable de él. Informe al paciente. Buenas tardes, doctor. Bueno, informe al paciente se sufrió una caída a una altura de unos 4 metros, sufrió una contusión a nivel lumbar. Durante el traslado se le realizó todos los monitoreos de signos vitales, bajó un poco la presión, se le colocó dopamina y la presión volvió a límites normales. El paciente en este momento se encuentra estable y listo para su procedimiento. Venga, por favor, doctor, para que me firme la hoja de traslado.